Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Cambioto desde la ciudad de Roma. Feliz día de San José. Feliz día del Maestro Saint Germain, por lo tanto, para todos ustedes. Vamos a darle continuidad en la noche de hoy o en la tarde de hoy, según el lugar del mundo en el que se encuentren, a este ciclo sobre luz en el sendero que iniciamos ya casi un año atrás. Estamos llegando al final. Esta es la penúltima actividad del curso Luz en el Sendero. Y antes de introducirnos en los temas de hoy, en los repasos que solemos hacer siempre al inicio de las actividades, voy a aprovechar para saludar a las personas que están participando de esta sala de Zoom, a los facilitadores y estudiantes que comparten esta sala desde hace ya tantos meses, y también a las personas que están siguiendo las actividades a través de las diferentes redes sociales. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos ustedes. Bien, y vamos a pasar de inmediato al repaso. Y ya veo que Policarpa Martínez, para que nadie le gane, antes de que les comience a hacer las preguntas, ya está levantando la mano. Bien, vamos a recordar las 4 declaraciones preliminares y las 21 reglas de luz en el sendero que han sido o son el objeto de estudio de este curso. Comenzamos con la primera declaración preliminar. Policarpa Martínez. Sí, buenas tardes. Primera Bueno, aclaración. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. muchísimas gracias, Policarpa. Vamos a la segunda. Jorge Tronca, ¿podrías, por favor? Sí, cómo no. Antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido la sensibilidad. Muy bien, vamos con la tercera. Francisco Casquete, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Bueno, la tercera declaración dice, antes que la voz pueda hablar delante de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Maravilloso. Y entonces vamos con la cuarta. Nora Manso, buenas noches. Buenas noches. La cuarta dice, antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Muchísimas gracias. Vamos, Virginia Damario, entonces con la primera. A Virginia Damario siempre le toca la primera regla. ¿Por qué? Por algún motivo debe ser. Las casualidades no existen. Virginia, Obvio. primera regla. Bueno, es lo que tengo que trabajar más serio. Mata la ambición, pero trabaja como lo hacen los ambiciosos. Ok, mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. Paula González, buenas noches. Hola, buenas noches, Fer, a todos, ¿cómo están? La segunda regla es mata el deseo de vivir, pero respeta la vida como lo hacen los que la desean. Muchísimas gracias, Paula. Y Yolanda Chimbo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. La siguiente regla es mata el deseo de bienestar, pero sé feliz como aquellos que viven para la felicidad. Muchísimas gracias, Yolanda. Buenas noches, Marcela Hernández. ¿Podrías, por favor, compartir con nosotros la siguiente regla? Sí, Fernando, buenas noches. Dice, mata todo sentimiento de separatividad, no obstante, permanece solo y aislado. Maravilloso, así es. Estela Vallejos, la siguiente, buenas noches. Hola, Fer. Mata el deseo de sensaciones, pero estudia la sensación y obsérvala. Fantástico. Y Sandra Enríquez, por favor, la siguiente regla. Buenas noches, Fer. Buenas. Mata la sed de crecimiento, pero crece como crece la flor. Muchísimas gracias, Sandra. Vamos ahora con Felisa Díaz a la siguiente regla. Desea únicamente lo que está dentro de ti, pero, dice, porque dentro de ti está la luz del mundo. Fantástico, maravilloso. Silvina Saucedo, la siguiente, por favor. Buenas noches, gracias.
Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance, porque cuando a ello llegues, ya no te encontrarás a ti mismo. Muy bien. Y Jorge Tronca, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Desea únicamente lo que es inasequible. Te acercarás a la luz, pero nunca tocarás la llama. Así es, perfecto. Lorena Ferrero, vamos entonces con la siguiente regla. Sí, Fer, gracias. Desea únicamente ardientemente el poder, ese poder que el discípulo debe anhelar, que es aquel que le hace aparecer como nada ante los demás. Ante los demás. Maravilloso. Damián Sorni, la siguiente regla. Desea ardientemente la paz, esa paz sagrada en que nada puede perturbar. Maravilloso. Y vamos a ver, Alicia Díaz, la siguiente regla. Desea las posesiones por encima de todo, pero esas posesiones deben pertenecer al alma pura. Así es. Fantástico. Vamos entonces con Francisco Casquete de nuevo. Vamos a la siguiente regla, que es la más breve de todo el libro. Busca la senda. Busca la senda. Bien. Paula González, ¿podrías con la siguiente, por favor? Sí, busca la senda penetrando al interior. Muy bien. Nora Manso, la siguiente. Busca la senda avanzando resueltamente hacia el exterior. Fantástico. Y veamos Yolanda Chimbo, la que sigue. Búscala, pero no en una sola dirección. Búscala, pero no en una sola dirección. Y esa regla, que es la número 20, tiene una nota. Virginia Damario, ¿nos recuerdas la nota? Busca la senda probando toda experiencia. Busca la senda probando toda experiencia. Muy bien. Y la regla número 21. A ver. Nora Manso, vamos de nuevo. Busca la flor. Busca la flor. Muy bien. Ahí llegamos entonces. Hemos recordado las 21 reglas que hemos estado estudiando hasta aquí y estamos viendo en pantalla la bibliografía que acompaña a este curso, el material de apoyo, básicamente el libro Luz en el Sendero, donde encontramos las reglas que acabamos de mencionar y, bueno, y otras tantas más. Notas del maestro Hilarión, notas del maestro Pablo el Veneciano y toda una segunda parte que en esta ocasión, al menos en este curso, no vamos a tocar, no va a ser tema de estudio. En el libro Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3, de Charles Leadbeater y Annie Besant, tenemos el análisis exhaustivo que estos dos autores hicieron hace ya prácticamente 100 años a cada uno de los preceptos de luz en el sendero. Y en el libro Tercera Iniciación, igualmente, el análisis que Rubén Cedeño le hace a las reglas o a los preceptos de luz en el sendero. También están viendo ustedes en pantalla las páginas web en las que pueden encontrar información o acceder ya sea a estos libros en el formato electrónico de ebook o libro electrónico o en el formato de libro físico, incluso los datos de las editoriales y de los distribuidores para poder acceder a este material. Bien, el tema de hoy, el título de la actividad es La paz sea contigo. Estamos estudiando y analizando la nota, una extensa nota del maestro Hilarión a la regla número 21. La regla 21 que comienza con solo 3 palabras. Busca la flor. Y vamos a recordar un poco el texto hasta donde habíamos llegado en la actividad anterior con esta nota del maestro Hilarión. ¿Quién quisiera leer? Silvina Saucedo, vamos adelante, Silvina. Lentamente, por favor, porque el lenguaje, como ustedes saben y han visto, el lenguaje que utilizan tanto el maestro Pablo el Veneciano como el maestro Hilarión, y de alguna manera siguiendo la tónica del texto original, es muy poético. Y
no sé si alguna vez la humanidad ha estado acostumbrada, pero creo que en la actualidad no estamos muy acostumbrados a este tipo de lenguaje y requiere leer lentamente y analizar qué es lo que se está diciendo para comprenderlo. Vamos, Silvina. Despuntar del florecimiento. El despuntar del florecimiento es el glorioso momento en que la percepción despierta. Con ella nacen la confianza, el conocimiento, la certeza. La pausa del alma es el momento de arrobamiento y el momento de satisfacción que sigue es el silencio. Hilarión. Hilario. Muy bien. El despuntar del florecimiento, ¿qué era? ¿Querés contestar, Silvina? ¿A qué estaba haciendo referencia con la flor que se abre en el silencio que sigue a la tormenta? Veamos, Sandra Enríquez. Es el despertar de la conciencia crística en la primera Despertar de iniciación. la conciencia crística. Bien, a eso está haciendo referencia. Ahora vamos a seguir con la nota. ¿Quién puede leer este segundo párrafo? Veamos, Yolanda Chimbo. Conciencia de unidad. Sabe, oh discípulo, que aquellos que han pasado por el silencio y han sentido su paz y retenido su fuerza, ansían que también tú pases por él. Así pues, cuando el discípulo sea capaz de entrar en el templo de saber, hallará siempre a su maestro, Hilarión. Muchas gracias, Yolanda. Cuando habla de aquellos que ya han pasado por el silencio, ¿a quiénes se está refiriendo entonces? Virginia Damario. A todos los que ya han despertado la conciencia crística. Muy bien, a todos los que han despertado la conciencia crística. Cuando dice que ellos también ansían que tú pases por él, por ese silencio, entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que está tratando de decir con estas palabras el maestro Hilarión? Virginia Spinelli. Sí, buenas tardes, Fernando, y a todos. Lo que quiere decir es que toda la humanidad llegue a lo mismo. No, pero lo que quiero decir, no está diciendo eso. O sea, que, a ver, no me están construyendo bien la oración. Dice, sabe, discípulos, que aquellos que han pasado por el silencio ansían que también tú pases por él. ¿Qué quiere decir eso? Ya nos dijo Virginia Damario que los que han pasado por el silencio son los que han despertado la conciencia crística. Vamos a ver, Estela Vallejos. Gracias, Fer. Los que ya han pasado por el silencio ansían que todos pasen por ese estado profundo de silencio, de despertar del Cristo. Estás diciéndome lo mismo que estamos leyendo. Dímelo con otras palabras. Emma, dímelo de una forma más concreta. Más concreta. Bueno, en las actividades que, por ejemplo, yo doy y que comparto con los estudiantes es porque yo quiero que ellos descubran todo lo que yo descubrí y que me llevó a la felicidad. Está hablando de vos, ahí dice Estela Vallejos. A ver si alguien me puede decir. No es muy difícil lo que estoy pidiendo. A ver, Liliana Caputo. Muy buenas noches a todos. La persona que ha despierto su conciencia crística tiene obviamente, que ha despertado esa conciencia crística es una conciencia de unidad, que por lo tanto todo lo que vivencia ese ser crístico lo desea también para los demás, con ese estado de compasión. Porque lo desea, se queda diciéndolo de brazos crudos. No, compasivamente actúa, hace, lo comparte, la difunde, la comunica. ¿Qué hace? Lo comparte, digamos, aquello que le permitió. Comparte? ¿Qué hace concretamente?
estudia, da actividades de esa enseñanza para que los demás también la conozcan, ¿Para para qué que la va a sepan cómo estudiar hacer. si ya la realizó? No, para que otros la tengan también, la comunican, colaboran de alguna manera para que eso se difunda, que se conozca, que los demás lo puedan también acceder a eso. Estudia, se capacita, digamos, para que poder darlo de la mejor manera. ¿Capacitar? ¿Para qué se va a capacitar si ya es un Cristo despierto? Bueno, sencillamente lo que hace es salir al mundo a compartir la enseñanza, a darla. A salir a compartir, ok, comparte la enseñanza, pero compartir la enseñanza, entonces, ¿qué hace? ¿Se pone a la conferencia o a hablar? No, es decir, de manera inteligente y sabia va buscando las maneras de cómo hacerlo. Despierto. Miren, hay algo, cuando una persona se despierta, llegó la mañana a la hora de despertarse y sonó el despertador, y usted se despertó, pero los demás en su casa no, y tienen que salir de viaje, tienen que salir corriendo al aeropuerto o a trabajar o no sé, o al colegio. ¿Qué hace el que está despierto? Despierta a los demás. Les pega un grito a los demás, los Despierta a los demás. despierta. O ya sea con un grito, Para o despertarlos. amarrea. Y si no se quieren levantar, les tira una jarra o un balde de agua en la cara para que se levanten. ¿Sí? Para que se reaccionen. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente, podemos tener la idea, así se pone a comunicarle la enseñanza y es algo así como ideal, que esté en una esquina, como la imagen que la gente tiene de un gurú, ¿sí? Sentado con las piernas cruzadas en paz y en meditación, hablándoles bonitos, y no siempre es así o no necesariamente es así. Cuando la gente está dormida, para hacerla reaccionar, hay que sacudirla. ¿Sí? Y si usted no la puede sacudir físicamente, como hacían o hacen los monjes zen, con un palo, con un bastonazo en la cabeza, pues la sacude con el verbo, con la palabra, regañándolo, llamándole la atención. ¿Sí? Para que se despierten. Bien, vamos. Templo del saber. ¿Quién me ayuda con la lectura? Francisco Casquete. Ok. Templo del saber. Las que quedan expuestas son las primeras de las reglas que están escritas en los muros del templo del saber. Los que pidan recibirán. Los que deseen leer, leerán. Los que deseen aprender, aprenderán. Ay, Dios, y acá viene el lío, porque esas últimas 3 oraciones son de interpretar. Dice, los que pidan recibirán, los que deseen leer, leerán, los que deseen aprender, aprenderán. ¿A qué se estará refiriendo? Ahora, cuando habla, las que quedan expuestas son las primeras de las reglas que están escritas en los muros del templo del saber. ¿Cuáles son esas reglas? Estela Vallejos. Estela, levantaste la mano. Sí. No, Les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esas primeras reglas que están escritas en el templo del saber? ¿Están dormidos? Las 21 Son reglas las que hemos reglas. estudiado hasta acá. No se entiende nada, no se entiende lo que dijeron. Veamos Jorge Tronca. Son las reglas que venimos estudiando, las 21 reglas que estamos estudiando. Ok, no era tan difícil para que se demoren en responderla. No responden ni levantan la mano porque no están prestando atención, están dormidos. Despiértense. Bien, entonces, viene ahora a explicar qué es lo que quiere significar cuando dice los que pidan, recibirán. ¿Quién me lee? Paula González. Los que pidan, recibirán. Pero aún cuando el hombre ordinario pide constantemente, su voz no es oída.
pues pide tan solo con la mente, y la voz de la mente no se oye sino en la esfera donde ella actúa. Por lo tanto, mientras no estén pasadas las 21 reglas, no digo los que pidan recibirán. Leer en el sentido oculto es leer con los ojos del espíritu. Pedir es sentir el hambre interna, el deseo de la aspiración espiritual. Ser capaz de leer significa haber obtenido en grado mínimo el poder de satisfacer esta hambre. Bien, entonces para comprender las últimas 3 oraciones del párrafo anterior, cuando dice los que pidan, recibirán. Los que deseen leer, leerán. Los que deseen aprender, aprenderán. Necesitamos reflexionar sobre las oraciones o los párrafos que siguen. Aquí está explicado, ¿sí? Cuando dice pedir, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa pedir? Lo tienen escrito ahí, ¿eh? Marcela Hernández. Pedir significa en el fondo reclamar, que el alma reclame el ansia de sabiduría, el ansia de conocimiento, de enseñanza. Bueno, digamos, ahí no lo pueden decir en menos palabras, se puede hasta poner en menos palabras de las que están expuestas ahí. Damián. Es demandar la enseñanza, pero pedirla no solo con la mente, sino utilizando el cuadrante de causación, que es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Puede ser, sí, no está mal nada, pero aquí está sintetizado en 2 palabras. Pedir es tener aspiración espiritual, punto. ¿Sí? Desear el despertar del Cristo. O sea, ¿ustedes alguna vez han sentido aspiración espiritual? Me imagino que sí. Me imagino que lo que los mueve a participar a las actividades de metafísica, lo que los movió a acercarse a la enseñanza, ya sea porque se enteraron de un curso o porque alguien les prestó, les regaló un libro, fue la aspiración espiritual, una necesidad interna. Hablamos de aspiración espiritual para no usar la palabra deseo, que generalmente es una palabra que relacionamos con cuestiones materiales o relacionadas con la personalidad. Sin embargo, ese pedir, que es sinónimo de aspiración espiritual, ¿con cuál de las reglas que ya hemos estudiado podrían asociarlo? Damián, ¿tenés la mano levantada o te quedó levantada nomás? Me quedo levantada, pero la estoy relacionando con el buscar la senda, pero no en dirección única. Yo la puedo relacionar. Podría ser, sí. También podría ser, Hemos Fernando, estudiado antes. desea ardientemente el poder, El poder. ¿Y por qué el poder? porque ese poder interno que nos quedó claro, por lo menos Poder yo entendí. interno podría ser, bien, sí. ¿Alguna otra? Alejandra Capuzzi. Yo lo asociaré con la primera, mata la ambición, pero trabaja como los ambiciosos. Pero, ok, ¿y por qué relacionarías aspiración espiritual con matar la ambición? Una aspiración es algo que te mueve también a ambicionar o a obtener algo. O sea, ya la vamos a terminar relacionando con todas, está Si no hay bien. aspiración, no. Si no hay aspiración, nada lo va a Tampoco hay mover. ambición. O sea, la persona mató la ambición personal. Si no tiene aspiración interna, nada lo mueve. Bien, ¿con qué otra regla me la pueden relacionar? Pero hay una que es evidente. Nora Manso. Yo la asocio con busca la flor, porque la flor la asocio con el loto, el florecimiento del loto A Cristo. ver, sí, obviamente, sí, está bien, es correcto. De hecho, esta es la nota a esa regla, así que no hace falta relacionarla porque ya está relacionado, es la nota.
Sí, ¿con cuál de las otras 20 reglas ya las han relacionado con varias? Busca la senda, mata la ambición. Veamos Silvina Saucedo. Para mí es desea únicamente lo que está dentro de ti. Desea únicamente lo que está dentro de ti. Desea únicamente lo que está dentro de ti. Y en realidad podemos incluir todas esas reglas que comienzan con desea, que van siempre relacionadas a lo interno, a buscar lo interno. Desea únicamente lo que está dentro de ti, lo que está fuera de tu alcance, lo que es inasequible, ¿sí? Todo eso está describiendo no deseos egocéntricos, deseos de la personalidad, sino está hablando de aspiración interna, de aspiración espiritual. Muy bien. En realidad, todos los que han respondido creo que correctamente. Bien, entonces ya tenemos claro que pedir es tener esa aspiración interna o ese deseo por único, ¿sí? De ir hacia adentro, de conseguir el poder interno, de alcanzar la paz, las posesiones que pertenecen al alma pura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa ahora desear leer? O vamos primero, ahí lo dice, ¿qué significa que leer en el sentido oculto es leer con los ojos del espíritu? ¿Cuáles son esos ojos del espíritu? Recuerdan que lo habíamos conversado. Jorge Tronca. Yo creo que leer con los ojos del espíritu es interpretar más allá de las palabras o de la letra muerta. Encontrar el sentido oculto, que le sea claro para uno el sentido oculto. Por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia, que lo estudiamos en la técnica Pesher, poder interpretar eso. Los ojos del espíritu. La percepción espiritual, la intuición que uno tiene del Cristo. Que me permite. Los ojos del espíritu. La conciencia. La conciencia. Los ojos ven la luz. Bien. Y la luz es sinónimo de conciencia. Aquello que nos permite hacer conciencia. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿querías agregar algo, Nora Manso? Los ojos de la presencia yo soy, que es un estado de conciencia superior. Eso quería agregar a lo que estaban. Conciencia crística superior. Podría ser, pero lo que pasa es que la presencia yo soy es el ser. Y la conciencia del ser es el Cristo. La conciencia que desenvolvemos del ser, de la presencia yo soy, es el Cristo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver. Si leer leer con los ojos del espíritu es leer o ver las cosas con la conciencia, ser capaz de leer significa haber obtenido en grado mínimo el poder de satisfacer esta hambre, es decir, el hambre de aspiración espiritual. Tener la capacidad de ir satisfaciendo esa aspiración o ese anhelo espiritual. Por lo tanto, volviendo antes, ¿qué es desear aprender? Pero no desear aprender, ¿qué es desear leer? Suben y bajan la mano. Nora Manso. Para mí es poder satisfacer ese hambre de deseo espiritual. Ok, eso es ser capaz de leer. Es ser capaz de satisfacer la aspiración espiritual. Desear leer, ¿qué es? Desear leer, poder satisfacer ese hambre. Poder satisfacer ese... A ver,
No, desear no puede ser poder. Sí. Paula González. Puede ser entonces que sea el deseo de que mi conciencia cada vez esté más despierta, más activa, que lo abarque más. Desear el despertar del Cristo. Desear leer es desear el despertar de la conciencia o la expansión de la conciencia. ¿Sí? Ok. Avanzamos entonces. ¿Y qué se hace por el despertar de la conciencia? O sea, cuando usted tiene esa aspiración espiritual, desea o anhela el despertar del Cristo y expandir la conciencia crística, ¿qué hace usted por eso? Por el despertar de su conciencia. Damián. Para despertar la conciencia, obviamente es el estudio de la metafísica, estudiar la enseñanza y ponerla en práctica. Es poner en acción y convertirte en esa enseñanza. Ahora, decimos de estudiar y demás. ¿Qué haces para estudiar? Compro un libro, lo leo, voy a una actividad metafísica, recibo una charla del facilitador, veo algún video de alguna conferencia. Ok, bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Virginia Spinelli, ¿quieres agregar algo? Sí, como imagen a mí se me viene, si tengo muchas ansias, mucha sed, es una necesidad. Y si veo que vos como facilitador tenés un cáliz lleno de agua, te pido justamente para saciar esa sed. De esa manera es saciar la necesidad espiritual. Lo pedís, Virginia. A ver, Virginia, ¿y cómo lo pedís? Asistiendo con todos los ejemplos que dijo anteriormente Damián, puedo cumplir, por ejemplo, asistiendo a una actividad, comprando el material de apoyo, repasando, estudiando, Y que viendo hay cómo una lo llevo a actividad la especial que se práctica. va a dar y está a 700 kilómetros en un congreso viajando en los congresos. O sea, todo eso que ustedes hacen, o que hacemos todos, ¿sí? Cuando hacemos el esfuerzo de viajar a un congreso, sea dentro de nuestro país, en otro país, cuando hacemos viajes de estudio, todo eso se hace por un esfuerzo, o supuestamente se hace, porque hay una aspiración interna, ¿sí? De un despertar interno. Y cuando hay un despertar de la conciencia crística, a eso se suma que usted no solamente ya está yendo a buscar la enseñanza o aquello que le puede aportar el propio despertar, sino usted va a buscar enseñanza o entrenamiento para poder despertarle la conciencia crística a otros. Porque recordemos que la conciencia crística es una conciencia de unidad y el que despierta a su Cristo no está buscando un beneficio solamente para sí, sino que lo que está buscando es que eso mismo que lo está beneficiando poder dárselo, poder compartirlo con el resto de la gente, con el resto de la humanidad. ¿Bien? Ok. Y fíjense que las reglas dicen, desea únicamente lo que está dentro de ti, desea únicamente lo que está fuera de tu alcance, desea ardientemente la paz, desea ardientemente el poder. ¿Qué quiere decir? Que esa aspiración interna o esa aspiración espiritual, ese anhelo de despertar el Cristo interno, ¿cómo tiene que ser? Inegoísta. Bueno, está bien, tiene que ser, sí, egoísta. Eso es cierto. ¿Y qué más? Con pureza de intención, Con pureza de intención es sinónimo de inegoísta. ¿Qué más? Jorge Tronca.
debe ser la única aspiración que uno tiene. Debe ser la única, y si es la única, ¿cómo es? La primera, poner de primero. Ok, ponerlo de primero, ¿qué más? ¿Qué más, Estela Vallejos? Es trabajar como trabajan los ambiciosos. ¿Y cómo Ese es tu único... ambiciosa? Miren, ¿cómo trabaja una persona ambiciosa que se quiere hacer multimillonario? O una persona que está enamorada de otra y lo único que hay en su mente es conquistar a esa persona, o en lo único que piensa es en esa persona. ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? Su única motivación es esa. ¿Eh? Su única motivación es el despertar de su Cristo para expandir. ¿Cómo es ese deseo? ¿Cómo es ese deseo? Es un deseo interno que solamente te sacia eso que vos estás haciendo. Yolanda Chimbo, a ver, decime algo. Para mí viene a ser siempre perseguirla, tenerla de primero, hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr saciar esa hambre que tengo. Bien, porque ese deseo, ¿cómo es? Ese es un deseo ardiente, es algo que me ¡Ardiente, llena. carajo! Intenso. Es un deseo ardiente, intenso, lo que no tienen cuando decretan. Hacen el servicio y es desesperante. Desesperante la flojera con la que decretan. ¿Dónde está el poder de la invocación? Les falta el fuego. Si usted ama eso, si usted desea eso, usted lo pide con el fuego. Con el fuego de la aspiración espiritual. Pero si no quieren, cámbienlo. En el libro no usa la palabra aspiración, le pone directamente, desea ardientemente el poder. Usted no puede desear ardientemente, amado maestro San Germán, bla, bla, bla. Dios mío. En la primera actividad de metafísica que me tocó dar fue en un Festival del Cristo en el año 1992. Y además de dar una actividad, me tocaba hacer el servicio. Era el servicio de paz. Y un montón de señoras, ¿sí? Que no voy a decir cincuentonas porque hoy en día tengo 50 años yo. Un montón de señoras se quejaban, facilitadoras, ellas, se quejaron o a modo de crítica mencionaron que no parecía un servicio de paz, ¿sí? Porque era demasiada fuerza, con la voz demasiado alta. Usted cuando utiliza el poder de la invocación, ese poder de la invocación no es el rezo del rosario que hacen las beatas en la iglesia. Olvídense, eso es de la era de Piscis y la era de Piscis se acabó. La dispensación cristiana se acabó. Estamos en la dispensación del séptimo rayo. Y una de las actividades del séptimo rayo es el poder de la invocación. No los quiero volver a oír haciendo un servicio, como si estuvieran haciendo un rosario. Y si no tienen encendido el fuego y no tienen pasión adentro, vean cómo van a encender ese fuego y cómo van a despertar la pasión. Acuérdense, en algún momento de la vida, creo, habrán tenido un deseo intenso por algo. Si no era por un objeto material, por comprar un auto, por una casa, por un dinero o por un trabajo, habrá sido por una persona porque estaban enamorados. Acuérdense de esa intensidad.
De eso se trata, gente. Porque si no, matan la ambición, pero no trabajan jamás como los ambiciosos, porque les falta la pasión. Me acuerdo que Rubén tenía un libro que se llamaba Apasionadamente Metafísico. O usted la vivencia interna la toma con pasión, o usted el servicio lo toma con pasión, o la actividad de comunicar la enseñanza la toma con pasión, o no está haciendo nada. Bien, seguimos. Lámpara encendida. ¿Quién me ayuda? Silvina Saucedo. Gracias. Lámpara encendida. Cuando el discípulo está listo para aprender, entonces es aceptado, reconocido y admitido. Así debe ser, pues él ha encendido su lámpara y no puede estar escondida. Pero es imposible aprender hasta que no se ha ganado la primera gran batalla. La mente puede reconocer la verdad, pero el espíritu no puede recibirla. Una vez que se ha pasado por la tormenta y se ha llegado a la paz, entonces es siempre posible aprender. Hilarión. Bien, cuando dice él ha encendido su lámpara y no puede estar escondida, ¿qué significa que no puede estar escondida? Yolanda Chimbo. No puede estar escondida porque es luz. O sea, es el despertar de la conciencia y ese despertar es luz. Y la luz siempre está iluminando, pues vaya la Y luego redundancia. siempre se ve. Entonces, ¿cómo es una persona que tiene el Cristo despierto? Damián Sorni. Una persona que tiene la conciencia crística o que tiene el Cristo despierto es una persona que es consciente en cada momento de cada cosa. No, Que se fija de cómo... relacionámelo con lo que estamos leyendo. Dice, él ha encendido su lámpara y no puede estar escondida. Y muy bien, Yolanda Chimbo lo ha dicho, la luz no hay cómo esconderla. El sol, aunque esté en las nubes en el medio, el sol brilla, ilumina el planeta igual, con nubes o sin nubes. Y hasta si Sí, hay la persona... se ve la aureola del sol alrededor de la luna. No se la puede tapar. Entonces, ¿cómo es una persona con la conciencia crística? Despierta. Es una persona que la gente se da cuenta que algo distinto tiene. Vos eso lo has visto. Que la persona llega al aeropuerto a chequearse y le dicen, ¿y usted qué tiene? Usted tiene algo especial. Y entonces esa persona saca un folletito de metafísica y se lo regala, se lo firma y le regala el libro de metafísica. Y no andan como por ahí de una empresa ridícula con unos botones diciéndole, soy feliz, pregúnteme por qué. No. Es la luz que irradia, que los demás, el que está un poquito atento se da cuenta que esa persona tiene algo, que irradia algo. O positivismo, o alegría, o paz. Pero incluso es luz, se ve. Usted en una persona que pone en práctica la enseñanza lo ve, le ve el brillo en la cara, le ve el brillo en los ojos. Es una cuestión física. Mírense al espejo y si no se ven ese brillo en la cara y en los ojos, pregúntense por qué y vean a ver qué hacen para empezar a brillar. ¿Sí? Porque esto no es, primero, ese no es el no como el de los mandamientos. Es que no se puede esconder, no se puede tapar, porque está a la vista de todos. ¿Sí?
Entonces, mírese usted mismo y si no se ve luz, ve a ver qué hace para despertar esa luz en usted. Virginia Spinelli, ¿querías preguntar algo? En realidad me quedó la mano levantada, pero la imagen que también tenía era de un ejemplo anterior, que una persona despierta a los demás, pero asimismo, bueno, me animo a decir que en eso vos sos un ejemplo para mí y me ha pasado de que empieces a hacer un servicio y enseguida, como una vela que no está encendida al lado de otra que está encendida, hay Pero algo que si ustedes no tienen entusiasmo cuando decretan como invocan y son el que está guiando el servicio, el grupo queda en el mismo nivel aplastado que usted. A veces ha pasado una cosa extraña, ¿no? No extraña, sino que ha pasado que la persona que está haciendo de guía, a lo mejor con un grupo que sí tiene el fuego encendido, pero justo ese día el que iba a hacer de guía del servicio, ese está apagado. Entonces decreta mejor el grupo que el guía, lo cual es un completo absurdo, porque no está guiando nada. Él necesita que lo guíen. Pero si usted está de guía, es como el sacerdote en la misa, ¿sí? Si el sacerdote no tiene el fuego encendido, ya saben ustedes lo que pasa, porque se cansan de verlo. La gente está bostezando, durmiendo, mirando para el techo, esperando que se acabe la misa. Bien, entonces Jesús tenía la luz encendida, al punto que en la transfiguración todo el cuerpo se volvió luz, era como un sol de luz. A propósito, la transfiguración de Jesús, hoy este cuadro, esto es un detalle de la transfiguración de Rafael Sanzio, es el pensamiento forma de la tercera iniciación, justamente, que tiene que ver con la transfiguración, volverse luz. Pero no es que se volvió luz y después se apagó y la gente lo vio normal. No, él se transfiguró porque había realizado plenamente su conciencia crística y esa luz la siguió irradiando. Hay por ahí un discurso donde algún maestro, no recuerdo si es la Madre María o quién lo dice, que Jesús iba caminando por Galilea, por Tierra Santa, y pasaba por los pueblos, y la gente que estaba delante de la casa salía a ver a la calle a ver qué era lo que estaba pasando. Y los que estaban durmiendo se despertaban y se paraban a ver qué era lo que estaba pasando. Así de intensa era la luz y la radiación que emanaba de él. Lo mismo pasó con el Buda. Bien, la luz del mundo. Por supuesto, las palabras que acabamos de leer del maestro Hilarión casi parafrasean palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio. ¿Quién quiere leerlas? Marcel, vamos con Alicia Díaz. La luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? O sea, tenemos que el que tiene el Cristo despierto brilla, ¿sí? Pero no solo brilla, sino que además, ¿qué? Además debe compartirla. Exactamente. Que no se la guarde para uno. Busca compartir esa luz con los demás. Alejandra Capuzzi, ibas a decir algo. Sí, no, que hace que los demás brillen, es lo que vos explicabas de la vida de Jesús. No solo que la comparte, sino que su presencia es un foco de ascensión o de despertar. Ok, ¿qué va a hacer para que los demás también brillen? Además de compartir lo que él sabe, No, debe compartir lo que sabe. Empecemos por compartir. Por ahí, porque si no...
no habría sostenimiento quizás. Jorge Tronca, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, es el faro que ilumina a los demás, ¿no es cierto? Pero una persona que habla de perdón, no solo habla, sino es el perdón. Una persona que habla de amor, se le nota que ama y hace lo posible o guía tan certeramente que hace que los demás lo hagan. Si está enseñando, no sé, un principio universal, se los hace notar en la vida a cada uno, que lo vean en cada uno. Miren, yo no sé si ustedes eso lo ven, porque yo sé de algunos, de algunos sí sé, de otros no sé. ¿Qué tan cerca están de un facilitador o una facilitadora para que cuando están hablando negativamente le diga, eso no se dice, no lo acepto, le quito poder? No digas eso, o estás decretando negatividades. ¿Sí? Porque como bien decía, no es solamente explicarle el principio de mentalismo, se lo explican al principio de mentalismo a la gente y la gente termina la actividad, se van a tomar un café o a comer y siguen hablando negatividades, porque no se dan cuenta. Entonces, tiene que haber alguien, ¿sí?, que esté despierto y diga, escuchen, acaban de recibir la actividad, o se les acaba de hablar del pensamiento positivo, del principio de mentalismo. Están hablando negatividades, no sigan hablando de eso. Bien. También esto de despertar la luz, de brillar, de iluminar, ¿sí?, hace referencia el maestro Gudjumi en el libro El Gurú y el Chela, aconsejando que uno decida qué virtud, qué cualidad quiere desenvolver, de qué virtud o cualidad desea construir un momentum que sea un regalo para los demás. Y que uno, una vez que haya decidido, se quede trabajando con esa cualidad, por lo menos hasta que el resto de la gente, sin que usted diga nada de lo que está haciendo, sienta esa energía. Por ejemplo, si usted está trabajando la paz o está trabajando la armonía, que cuando usted llegue a la casa de la gente o cuando alguien esté conviviendo con usted, se dé cuenta que cuando usted está, hay paz. Y donde había desarmonía, angustia, preocupación, llegó fulanito, ¿sí?, y todo se armonizó. O todo se pacificó. O sea, usted una presencia de alegría que llega fulanito y llega la alegría. Eso es construir un momentum. Y esa virtud tiene que brillar y ser, y usted sabe que ese momentum está construido cuando esa luz está brillando. ¿Y cómo sabe usted que la está brillando? No porque usted la ve, oh, porque yo soy un gran pacificador, un gran... No, son los otros que, sin que usted diga nada, se dan cuenta, lo perciben. Sí, Estela. Sí, yo observo en relación a esto que estamos hablando, que sí, uno tiene que ser luz, irradiar luz, y que hay personas que realmente son luz e irradian luz, porque cuando estamos próximos a esas personas, hay cambios en nosotros, hay profundos cambios. Claro. Entonces, no es solamente parecer, sino que ser. Todo nuestro ser tiene que irradiar eso. Gracias, Estela. Bien, una vez que se ha llegado a la paz, ¿quién me lo lee? Silvina Saucedo, por favor. Gracias. Una vez que se ha llegado a la paz,
Una vez que se ha pasado por la tormenta y se ha llegado a la paz, entonces es siempre posible aprender, aun cuando un discípulo dude, vacile y se desvíe. La voz del silencio permanece en él, y aun cuando abandone el sendero completamente, un día ella resonará y lo desgarrará en dos, separando sus pasiones de sus posibilidades divinas. Entonces, en medio del sufrimiento y los desesperados clamores del abandonado yo inferior, él ha de regresar. Hilarión. Gracias, Silvina. Lo voy a volver a leer, ¿sí? Porque es extenso y hay mucho contenido allí. Una vez que se ha pasado por la tormenta y se ha llegado a la paz, entonces es siempre posible aprender, aun cuando el discípulo dude, vacile y se desvíe. O sea, que es factible que aún habiendo despertado la conciencia crística, el estudiante, la corriente de vida, se desvíe incluso y se abandone completamente el sendero. La voz del silencio permanece en él. Esa voz del silencio es la voz ¿de qué? La voz del ser interno, la voz del Cristo interno. Gente, yo no puedo leer la boca de ustedes, ¿sí? Y la gente que está siguiendo la actividad, si ustedes no hablan, no sabe que están diciendo algo. La voz del silencio permanece en él, y aun cuando abandone el sendero completamente, ¿qué quiere decir? Que una vez que el Cristo se ha despertado, esa voz de la conciencia está adentro, esa voz del ser interno está despierta. Una vez que se ha visto la luz, podrá momentáneamente olvidarse, pero la luz está ahí. O podrá hacer un esfuerzo el individuo por ignorarla, la personalidad por ignorar esa luz que está ahí, pero la luz está ahí y sigue estando. Y no hay vuelta atrás. Y aun cuando abandone el sendero completamente, un día ella resonará y lo desgarrará en dos, separando sus pasiones de sus posibilidades divinas. Entonces, en medio del sufrimiento y los desesperados clamores del abandonado yo inferior, él ha de regresar. Vamos por parte. Dice, aun cuando el discípulo dude, vacile y se desvíe. ¿Qué cosas son las que hacen desviar, hacen que el discípulo se desvíe de la vivencia interna del sendero espiritual? Es decir, de ese proceso en el que está ya no de despertar, porque el despertar se ha producido, o al menos un chispazo, un contacto con la conciencia crística, pero sí interrumpa o se desvíe de ese proceso de expansión de la conciencia crística. Alejandra Capuzzi. Y una de las posibilidades es que desatienda como es su personalidad, o el control de la personalidad y pierda la protección, ¿no? No tenga la correcta protección. ¿Qué lo lleva a eso? Porque es muy general. Atienda el control de la personalidad. ¿Por qué? Lo lleva a perder el objetivo, o estar distraído, o buscar alguna ambición que no es la correcta. Cuando decís que pierde el objetivo. El objetivo o la ambición de ese despertar, no hablo de otro objetivo, ¿no? O sea, cuando se va de rumbo, se distrae. ¿Y por qué se pierde el rumbo? Alguna tentación externa de ambición, de fama, de algo banal, que el cual se mezcle. Ahí ya dijiste algo, puede haber una ambición personal. Entonces, una ambición egoísta. De hecho, la primera regla es mata la ambición, pero trabaja como los ambiciosos. En la nota del maestro Hilarión a esa regla dice, la ambición es el primer defecto, la gran tentadora
que desvía al estudiante de sus posibilidades superiores. O sea, lo primero que desvía generalmente es la ambición. Pero ahí Ejemplo. estaría, perdón, ahí estaríamos hablando, para no contradecirla, porque si trabaja como unos ambiciosos, ahí sería una ambición impura, ¿no? En cuanto a algo personal, algo que te exacerbe la personalidad, ¿cómo es? El lujo externo, la fama, el nombre. Por eso hablaba de perder el objetivo, ¿no? O sea, que te ofrezcan de pronto un reconocimiento, un título, honores, algo que en realidad no tiene sustento. Ir atrás de eso en lugar de... Abandone el trabajo interno, por ejemplo, el servicio interno, por una cuestión personal, egoísta. Ok. También, ¿qué más puede ser? Damián Sorni, a ver que está levantando la mano. ¿Qué más puede desviar? O hacer que el estudiante vacile, dude. Puede hacer que dude, vacile, el tema del ego, de creerse que ya sabe todo, que sabe más que los demás, que ya no necesita un facilitador, que conoce toda la enseñanza. Y también la separatividad, de separarse, decir, porque yo soy ahora metafísico, entonces sé más que los que no estudian metafísica y están en otra escuela espiritual. Y Ok, eso te entonces desvía. ya mencionaste algo, la separatividad, que puede ser motivada, como vos decías, por sentirse superior a los demás. Puede ser odio y rechazo hacia alguien. Entra en el grupo una persona que le cae mal, ¿sí? Y no puede con eso y se aleja del grupo por ello. Suponiendo el caso, ¿no? ¿Qué más? Veamos, Francisco Casquete. Bueno, podría ser algún anhelo que quedó pendiente en algún momento de su Pero digan algo vida. concreto, digan algo concreto. Decir un anhelo, eso es lo que estás diciendo es nada. De pronto, por ejemplo, no haber formado familia, se le Ok, presenta la oportunidad. bien. En un momento Entonces, que está en la vivencia y se desvía, porque se le presenta la oportunidad, puede ser. y entonces le queda elegir entre seguir con su vivencia interna y, por ejemplo, formar una familia. Ay, te quedaste mudo, Francisco. Sí, es que lo complementaste bien. Queda esa disyuntiva Ok, y se inclina gente, por la buena y olvida el a sendero. mí me pasó una cosa del género. A mí me pasó algo así. Yo ya estaba estudiando metafísica, dando actividades de metafísica, viajando a los congresos, dando charlas en los congresos, viajando a otras ciudades a comunicar la enseñanza. Y entonces me pongo en pareja y en un momento esta pareja empieza a ponerme en una situación que desembocó en elegir o la pareja o la familia o la metafísica. Y yo pasé, como lo describe ahí el maestro Hilarión, meses o casi 2 años donde uno siente internamente que las fuerzas contrapuestas que te desgarran. Una lucha interna, que no hay mejor descripción que la lucha del Kurukshetra, donde Arjuna no quiere pelear. Y no quiere pelear, ¿por qué? Porque pelear los enemigos no son los enemigos, son su familia, son parte de él. Cuando usted se encuentra en esa dualidad de elegir entre dos cuestiones que usted desea y que usted quiere, y las quisiera tener a las dos, y a las dos no las puede tener, entonces siente que hay algo que se desgarra. Por supuesto, son por un lado las aspiraciones
internas que tienen que ver con el despertar de la conciencia, con el servicio o las posibilidades de prestar un servicio a la humanidad y lo que puede ser un futuro en ese sentido. Y por otro lado, los deseos personales, y digo deseos personales porque son, por más que no sean deseos negativos, porque no hay nada de malo en querer formar una pareja, tener hijos, tener una familia, pero son cuestiones temporales de la personalidad, que cuando la personalidad desencarna, todo eso se acaba, no queda nada, no queda ni la pareja, ni los hijos, ni la casa, ni nada. De hecho, cuando usted se casa, el cura, si se casa por la iglesia, el cura se lo dice, hasta que la muerte los separe, punto. O sea que eso es de la personalidad, no pasa de ahí, no es una cuestión del alma o del Cristo, de tu verdadero ser. Entonces, encontrándome en esa disyuntiva, en esa dualidad espantosa, entonces en un momento me proyecté al futuro, digo, me veo en esta situación dentro de 20 años. Digo, si yo sigo por este camino, en esta dualidad, o peor, termino alejándome de la metafísica, de la enseñanza, o de lo que estoy haciendo y puedo hacer, a lo mejor me podría haber quedado asistiendo como un participante más a las actividades, pero no lo creo. Entonces, si yo sigo por este camino, cuando llegue a los 40 años me da un cáncer. La amargura va a ser tanta que a los 40 años me da un cáncer. Digo, por aquí no es, por aquí no puedo seguir. Y uno toma entonces una decisión. A eso se está refiriendo cuando dice, y aun cuando abandone el sendero completamente, un día ella resonará y lo desgarrará en dos, separando sus pasiones de sus posibilidades divinas. ¿Por qué? Porque una vez que usted ha visto, eso es como la droga, una vez que el que probó, ¿sí? No la puede dejar. Solamente que está en las antípodas, justamente. Una vez que la corriente de vida hace contacto con su conciencia crística, una vez que hay un despertar de la conciencia crística, una vez que hay conciencia de lo real, de lo que es verdadero, de lo que vale la pena, de lo que es eterno, y al mismo tiempo conciencia de lo que no es verdadero, de lo que no es real y de lo que es perecedero, usted podrá tratar de olvidarlo, llenar su mente y su vida de actividades para no acordarse. Y los cómplices de esa acción, como lo hemos escuchado, ¿sí? Evitar hablarle de ese pasado en el cual usted estaba en una vivencia interna, en la metafísica o en un sendero, para que usted no se acuerde de eso, porque eso le trae sufrimiento, pero eso está allí. Y la persona, en el fondo, es como una maldición, pero que no es una maldición, es una bendición. Porque el hecho de que la conciencia se haya despertado y esa voz interna esté ahí, latente, y en cualquier momento haciéndose sentir, haciendo resurgir la aspiración espiritual, no le permite al individuo que ha abandonado el sendero disfrutar la vida mundana que ha elegido. Por eso les digo, es como una maldición, pero no es una maldición, es una bendición. Que una vez que se ha despertado el Cristo, ese Cristo, ¿sí? Está
ahí insistiendo, 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 hasta que la personalidad se rinda y renuncie. O dicho de otras maneras, puede ser que la batalla del Kurukshetra, al principio, aparentemente se esté perdiendo, pero jamás, jamás la va a perder el Cristo. La batalla, como le dice Krishna a Arjuna, la victoria es tuya, pero tienes que pelear. La victoria ya se sabe de quién es, incluso antes que comience. Y por mucho que la personalidad y la otra parte humana pelee, discuta, reniegue, ponga excusas, tarde o temprano se tiene que rendir. Damián. Hacer un comentario, si me permitís, Fernando, con respecto a esa bendición que vos decís que cuando queda encendida esa luz queda permanente en nosotros. Esa es la bendición que nos permite también, una vez que uno desencarna y vuelve a encarnar, encontrar de nuevo el sendero, volver a encontrar la espiritualidad, volver a encontrar la enseñanza. Que gracias, Padre, esa bendición que vos estás diciendo es lo que nos permite volver a entrar al sendero en diferentes encarnaciones. Y cada encarnación, así es, así es. Estela Vallejos. Sí, Fernando, gracias. Cuando vos hablabas, yo me reía, porque yo también lo viví y en algunos momentos lo vivo en esa batalla por mi familia, vos sabés. Y bueno, pero el gozo interno que yo tengo por esta elección de vida es superior a todo. Es superior al amor de la familia, a todo. Entonces, por eso me reía y decía, qué maravilloso esto, ¿no? Esta bendición, qué maravilloso que es. Eso quería comentar. Gracias, Estela. Bien, vamos a hacer esta invocación que sugiere Sanat Kumara para aquellos que momentáneamente se han alejado del sendero por alguna influencia externa. ¿Sí? Porque esas personas que momentáneamente, digo momentáneamente porque una vez que ellos vieron algo de la luz, algún contacto tuvieron con el Dharma, con su Cristo interno, no hay vuelta atrás. Eso está dentro de ellos, ¿sí? Latiendo, 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 irradiando. Es una voz que está en el silencio hablándoles, llamándolos hacia la dirección correcta y que no les permite disfrutar. A la personalidad no le permite disfrutar de la aparente victoria que ha tenido sobre el Cristo. No ha sido ninguna victoria. Es solamente momentánea y aparente. Y necesitan de ayuda, de toda la asistencia que les podamos dar. Vamos juntos a hacer este tratamiento. Invocaciones por los descarriados. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy y del amado Sanat Kumara, les envío amor y bendiciones a todos aquellos que se han alejado del sendero de la luz debido a alguna influencia externa. A todos aquellos que se hayan ido de mi lado para otro grupo, los suelto y los dejo ir sin reclamarles nada, dándoles la plenitud de mi amor para bendecirlos y prosperarlos donde quiera que se hayan ido y donde estén. Gracias, Padre. Bien, continúa Luz en el Sendero y el Maestro Hilarión con estas palabras. Por eso te digo, la paz sea contigo. Yo te doy mi paz, puede únicamente decirlo el Maestro a sus amados discípulos, que son Él mismo. ¿Quién me ayuda con la lectura y lo lee de nuevo, por favor?
Virginia Damario, por favor. Por eso te digo, la paz sea contigo. Yo te doy mi paz. Puede únicamente decirlo el maestro a sus amados discípulos, que son el mismo. Hilarión. Gracias, Virginia. A ver, la paz sea contigo es una bendición con la cual se suelen terminar, sobre todo en Oriente, los libros. Se suele darle un cierre al libro diciendo la paz sea contigo. Pero agrega el maestro Hilarión, yo te doy mi paz, puede únicamente decirlo el maestro a sus amados discípulos que son él mismo. ¿Qué significa entonces esto? Jorge Tronca. El discípulo del maestro ya está dentro de la conciencia del maestro, comparte la conciencia del maestro, sabe las reacciones del maestro. Entonces, ya de por sí... No iba por ahí esa pregunta. Hilarión escribe, ¿no? Por eso te digo, la paz sea contigo. Yo te doy mi paz. Puede únicamente decirlo el maestro a sus amados discípulos que son el mismo. Perdón, eso era como una introducción, es decir, si el maestro es esa paz y los discípulos son la conciencia del maestro compartida, entonces tienen esa paz. Es decir, más que darles la paz, ya la comparten. Por otro lado, ahí dice dos cosas diferentes. Damián. Iba a decir muy parecido a lo que dijo Tronca, así que... Yo les pregunto, ¿la paz sea contigo? ¿Es lo mismo decir la paz sea contigo que decir yo te doy mi paz? No, no me lo... Ok, está diciendo algo. La primera oración dice una cosa y en la segunda hace una aclaración. A ver si Nora Manso se percató de ella. Cuando dice yo te doy mi paz, es la paz del maestro, que es la realización completa. Nosotros podemos decir la paz sea contigo, pero el maestro tiene la realización plena porque él... A ver, ¿quién está escribiendo esa nota? Hilarión, el ¿Y maestro quién Hilarión. está diciendo? Nosotros. ¿Qué nos está diciendo Hilarión a nosotros? Que nos da la paz, que Él nos da la paz. Yo te doy mi paz. Lo puede decir Él, el maestro. ¿Eso? Yo te doy mi paz. Puede ¿Dónde decirlo dice únicamente el maestro. ¿Dónde dice que Hilarión nos está diciendo eso a nosotros? Cuando dice yo te doy mi paz. Lee el párrafo. Yo te doy mi paz, lo puede decir un maestro a sus amados discípulos. Nora, lee el párrafo desde el principio. ¿Qué está diciendo? ¿Quién escribió esa nota? El maestro Hilarión. ¿Quién la está leyendo? Nosotros la estamos leyendo. ¿Qué nos está diciendo Hilarión a nosotros? Bien. Que esa expresión, yo te doy mi paz, solamente la puede decir... Y la primera oración, te la está saltando. La primera dice que la paz sea contigo. Ok, y de vuelta les digo, ¿es lo mismo decir la paz sea contigo que decir yo te doy mi paz? No. Entonces, no es lo mismo. ¿Qué significa? Yo entiendo que yo te doy mi paz es la paz de un ser de luz, de un maestro que solo es para sus discípulos que ya Pero están... sí, lo que está diciendo ahí lo está explicando. A lo que voy es, ¿qué está implícito en lo que él está diciendo? Él en la primera oración está diciendo una cosa y en la segunda está aclarando otra. Sí, a ver, Silvina Salcedo.
Lo que entiendo en la primera frase, que la paz sea contigo, nos está diciendo que la paz tiene que anidar en nosotros, tiene que salir de dentro nuestro, porque nadie... No voy a eso, no voy a eso, no voy a eso. ¿Para qué creen que está explicando lo segundo? A ver, si yo te doy mi paz, solamente se lo dice el maestro a sus discípulos, la paz sea contigo, se la dice quién a quién. Se la dice, perdón, Fernando, se la dice el maestro Hilarión a Mabel Collins, que fue la que... Mabel Collins está leyendo ahora vos eso. Ah, no. El maestro Hilarión se lo dictó a Mabel Collins para Mabel Collins y nada más. ¿Para qué la publicó Mabel Collins? No, para todos los que estamos conscientes de este estudio de la tercera iniciación. Damián, a ver. A mí lo que me sale es que la paz sea contigo es una cosa, como dijimos, y yo te doy mi paz, que se lo puede dar solamente el maestro a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el maestro y el discípulo son uno mismo. Sí, eso está bien, pero ustedes ni son ni... A ver, Paula González, a ver si alguien... Primero es un deseo, que la paz sea con uno. Y después, como te está explicando, que esa paz se la da el maestro al discípulo, creo que lo que nos está diciendo es que nos considera a sus discípulos, o a cualquiera que lo lea. Está diciendo exactamente lo contrario. ¿No ve que estamos leyendo y no se dan cuenta de lo que están leyendo? Le está diciendo al que lee, ustedes no son discípulos del maestro. Porque no es lo mismo la paz sea contigo. La paz sea contigo es un deseo de que haya paz. Es muy diferente decir yo te doy mi paz. Por eso aclara, yo te doy mi paz, puede únicamente decirlo el maestro a sus discípulos, que son él mismo. Yo a ustedes les digo, la paz sea contigo. Eso es lo que está diciendo. Todos, por eso les hice la aclaración, todos los libros en Oriente acostumbran terminar, de hecho, la voz del silencio termina también con esas palabras. La paz sea contigo. Cuando ustedes van a la iglesia, ¿sí? Cada vez que se saludan le dicen la paz sea contigo, cuando le desean la paz a los demás. Es un deseo de paz. Es lo mismo decir yo te doy mi paz. Vamos. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no entendió? Es una cosa muy diferente. Quiere decir que cuando el maestro dice yo te doy mi paz, sentís paz y no podés sentir otra cosa. Cuando ustedes les dicen la paz sea contigo a otra persona, o cuando alguien se los dice a ustedes, o cuando la leen en el libro, ¿la sienten siempre? ¿Y entonces? Entonces, vamos a ver ejemplos. Esto está tomado de palabras o parafrasea palabras de Jesús que están en el Evangelio. Esto está en Juan 14:27. Jesús le dice a sus discípulos, a nadie más. Él no andaba con las 3.000 personas o 5.000 personas a las que les dio de comer después del Sermón de la Montaña. Les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él no está expresando un deseo de que algo ocurra. Él está estableciendo ese estado de conciencia en ellos, que son sus discípulos y como estaban diciendo, están dentro del aura del maestro. Bien. ¿Vamos? Ok, les voy a poner ejemplos de esto. En la mágica presencia hay una escena, creo que es en el penúltimo capítulo, en la cual el maestro Saint Germain y un grupo de sus estudiantes están en Washington y para Navidad, y van a ir a un concierto de Navidad. Y el maestro Saint Germain es amigo de
el organizador del concierto. Parece que el organizador del concierto no sabe que Saint Germain es su maestro, pero ellos son amigos y se conocen. Los artistas que van a cantar en el concierto tienen una dificultad y no se van a poder presentar. Y el organizador del concierto está desesperado y lo llama a Saint Germain para contarle la situación. Y Saint Germain le dice, quédese tranquilo, que yo tengo los artistas para que reemplacen a los otros, a los que están enfermos. Y entre ellos están los hijos de Daniel Rayburn, Perla y Rex, no, Nada y Rex, que son prácticamente cantantes no profesionales, pero que han sido educados por su madre, que sí era una primadonna, era una cantante profesional. Y hay dos discípulos más, que son Bob y Perla, que también cantan, pero no son ni profesionales ni han tenido un gran entrenamiento. Y Bob, cuando escucha eso, que el maestro Saint Germain ha ofrecido que este cuarteto se presente, le dice, pero maestro, yo jamás he aparecido en público en toda mi vida, me voy a morir de miedo, es más, ya estoy muerto de miedo. Y Saint Germain le dice, Bob, ¿acaso no tienes confianza en mí? Déjamelo a mí. Todo temor habrá desaparecido cuando ustedes se despierten por la mañana. Estén en paz. Cuando les dice estén en paz, no está diciendo, o no lo está diciendo en el tono en que uno a otro le dice, la paz sea contigo. Es un decreto del maestro y ese decreto se tiene que cumplir. De hecho, se cumple. El cuarteto se presenta, están todos tranquilos, Bob no tiene ningún temor, y cuando culmina el concierto, Saint Germain se le acerca y se lo pregunta, ¿y cómo te sentiste? Entonces, recordemos algo, que la confianza, ¿qué hace falta entonces para que el maestro le pueda dar la paz al discípulo? Es más, diría, un requisito para que el maestro lo pueda aceptar al discípulo como discípulo y también para que una vez como discípulo le pueda dar la paz. Paula González. El discípulo sostenga la armonía emocional. No, si justamente Bob lo que no tenía era la armonía emocional, estaba muerto de miedo. ¿Qué hace falta? Lo dice ahí. Y es un requisito de la vivencia, del sendero espiritual de la primera iniciación. Que el discípulo confíe en el maestro. Que el discípulo tenga confianza en el maestro. Uno de los requisitos de la primera iniciación es agrupado dentro de recta conducta, es confianza. Confianza en el maestro y confianza en su ser interno. Si el estudiante no tiene confianza en el maestro, si el estudiante no tiene confianza en el facilitador, que puede ser un facilitador que no sea un maestro ascendido, pero a través de la confianza en su maestro, en su facilitador, si ese facilitador tiene a su vez confianza en el suyo, y así sucesivamente pueden llegar al maestro Saint Germain, al señor Gautama Buda o al maestro que sea la cabeza de esa línea discipular. Pero tienen que tener confianza. Donde no hay confianza, se interrumpe, no hay línea discipular. Hasta ahí llegó la línea discipular. Hasta donde llegó la confianza. Hasta donde llegó la fe. Entonces puede ese estudiante, en un momento de crisis o de necesidad, apelar a su maestro o a su facilitador y conseguir la paz que necesita. Otro ejemplo, un ejemplo de esto, es el de Yogananda con su gurú Sri Yukteswar. Yogananda
llevaba ya muchos años estudiando con su maestro en India, era ya un swami, de hecho, y recibe la invitación para participar en un congreso multirreligioso en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Y entonces consigue los medios, la aprobación de su gurú para que vaya y haga ese trabajo en los Estados Unidos, llevando la enseñanza. Recibe ayuda económica incluso de parte de su padre, que en primera instancia no estaba de acuerdo, no quería separarse de su hijo, y aunque su padre era también un estudiante de la misma línea discipular, pero bueno, era su hijo y sabía que probablemente no iba a volver a verlo. Finalmente lo ayuda económicamente. Se toma en uno de estos puertos de India, no recuerdo cuál, se toma Yogananda el barco que lo va a llevar eventualmente hasta los Estados Unidos. Y la primera noche, entre los occidentales que están viajando en el barco con él, se interesan, al ver que es un swami, por la enseñanza y le piden que les dé una conferencia, pero ellos hablan inglés, no hablaban, no sé qué idioma de la India hablaría Yogananda. Y Yogananda tenía conocimientos de inglés, pero conocimientos, digamos, básicos que le permitían seguramente tener una conversación, pero nunca había dado una conferencia, un discurso en inglés. Y estaba muy, muy nervioso. Llegó la hora de la conferencia dentro del barco, se para en el estrado, tiene que empezar a hablar y lo que está es prácticamente temblando. Y mudo porque se le olvidó el inglés. Todo lo que había aprendido del inglés se le olvidó todo. Y la gente se empieza a dar cuenta qué es lo que está pasando. Encima, para peor. En ese momento, Yogananda se acuerda de su maestro. Piensa en su maestro, se concentra en su maestro, se calma y se acuerda de todo y empieza a hablar en inglés. Y el resto de la historia ya la conoce. Y les puse esta foto de Rubén con Katiuska Cordido. Rubén lo ha contado varias veces, que cuando fue a dar su primera charla de metafísica con 17 años, tenía de un lado a Connie Méndez y del otro lado a Katiuska Cordido. Y que le comentó a Connie Méndez que estaba nervioso, porque, bueno, iba a dar su primera charla, probablemente sería la primera conversación que tenía en público. Y Connie Méndez le dice que se quede tranquilo, dice, porque no sos vos el que va a dar la charla. La charla la va a dar tu Cristo. Pero además yo te voy a visualizar al maestro Kuthumi detrás tuyo, acompañándote y protegiendo. Y se calmó, se tranquilizó y dio su primera charla. La paz sea contigo. Bien, ¿quién quiere leer? Veamos Policarpa Martínez, por favor. La paz sea contigo. Algunos hay, aún entre los que ignoran la sabiduría oriental, a quienes puede decirse esto y a quienes se les puede decir diariamente con mayor precisión. Gracias, Policarpa. Bien, vamos a aclarar algo. Lo que está, esto era continuación de la anterior oración. Lo que dice Hilarión es, yo te doy mi paz, puede únicamente decirlo el maestro a sus amados discípulos que son él mismo. Y continúa, algunos hay, aún entre los que ignoran la sabiduría oriental, a quienes puede decirse esto y a quienes se les puede decir diariamente con mayor precisión.
Lo que está ¿qué es lo que está diciendo? ¿Llegan a entender o se les enredó todo? Estela Vallejos. Gracias, Fer. Yo entiendo que lo que quiere decir en esta segunda parte de la frase, digamos, Bien. es que todo depende de la confianza que hay en el discípulo hacia su maestro, en el estudiante hacia el facilitador, y que no es... No, ¿por qué? Cuando acá dice, aún entre los que ignoran la sabiduría oriental, se está refiriendo a los que ignoran la enseñanza y a los maestros. Lo que está diciendo ahí que hay gente y seres humanos que ignoran la enseñanza, ignoran la existencia de los maestros y sin embargo el maestro les puede decir, te doy mi paz. No me dejaste llegar hasta ahí. Pero no pueden vayan directo al grano. Hice una pregunta concreta. No pueden ponerse a narrar, dar explicaciones de todo el libro, sino de lo que dice ahí. ¿Sí? Virginia Spinelli, ¿querías decir algo? Sí, puede ser aquellos que por buena voluntad aceptan la corrección o aceptan lo que hay que hacer, entonces diariamente con mayor precisión. ¿Qué hacer? ¿Y cómo van a tener confianza en el maestro si no saben ni que existe el maestro, ni saben que existe un Dharma? A eso se está refiriendo cuando dice, aún entre los que ignoran la sabiduría oriental. Es decir, en este caso, cuando habla de ignorar la sabiduría oriental, se está refiriendo a los que ignoran la enseñanza e ignoran que hay una jerarquía espiritual, que hay maestros de sabiduría. Y sin embargo, el maestro les puede decir, te doy mi paz. Es decir, el discípulo no sabe que el maestro existe. Pero el maestro es el maestro de esa corriente de vida y le puede dar la paz. Dami, ¿querías agregar algo? Sí, que calculo, por lo que veo que dice que aunque ignora la sabiduría oriental, ignora la enseñanza, ignora el maestro, pero puede estar trabajando por el propósito que trabaja el maestro. Exactamente, ese es el punto. Ahí vamos. Vamos a la explicación o a las palabras de Leadbeater. Dice, ¿qué capacita al maestro para tomar un discípulo? Que el discípulo ha llegado al mundo del maestro, ha aprendido a mirar las cosas como éste las mira, a ponerse en su actitud con respecto al mundo. El ser humano puede hacer eso sin saber nada acerca de los maestros. La característica especial de la actitud del maestro es el completo desinterés, de modo tal que el yo inferior no interviene en ella para nada. Para estar lo suficientemente cerca del maestro a fin de recibir su paz, el primero y el más grande requisito es el desinterés total. Entonces, una persona que tenga conciencia de unidad, que sea sensible a las necesidades del mundo y esté trabajando desinteresadamente por el bienestar de los demás, sin buscar nada a cambio, aunque no sepa nada de los maestros, puede estar en contacto más cercano con la jerarquía que gente que sí sabe de la existencia de los maestros, pero que no está haciendo absolutamente nada por nadie. O que lo que está haciendo está teñido por intereses personales, de poder, de fama, de fortuna, de lo que sea. ¿Alguien quiere leer de nuevo este párrafo? Lorena Ferrero, por favor, gracias. Gracias, Fer. ¿Qué capacita al maestro para tomar un discípulo? Que el discípulo ha llegado al mundo del maestro, ha aprendido a mirar las cosas como éste las mira, a ponerse en su actitud con respecto al mundo. El ser humano
puede hacer eso sin saber nada acerca de los maestros. La característica especial de la actitud del maestro es el completo desinterés, de modo tal que el yo inferior no interviene en ella para nada. Para estar lo suficientemente cerca del maestro a fin de recibir su paz, el primero y el más grande requisito es el desinterés total. Leadbeater. Grande. Qué grande es. Esto también nos recuerda otras palabras del maestro Hilarión cuando hace referencia a los ateos y a los agnósticos, con los cuales en muchas ocasiones trabaja, y el maestro Hilarión dice que a veces entre los grupos de ateos y agnósticos se encuentra gente que le presta más servicio a la humanidad que entre los grupos religiosos o espirituales. Porque para trabajar con la jerarquía espiritual, el primer requisito no es saber de la existencia de la jerarquía espiritual, sino es prestar servicio desinteresado a los demás. Muy bien, gente. Vamos a concluir la actividad de hoy haciendo nuestra bendición de la prosperidad. ¿Quién quiere hacer la bendición? Silvina Saucedo. Muchas gracias. Invocación al arcángel Chamuel. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy. Amado arcángel Chamuel, flamea, flamea, flamea tu llama rosa de la adoración a través de mis 4 vehículos inferiores, de mi dinero y mi provisión económica. Multiplica el dinero en mis manos y uso y libérame financieramente ahora, de acuerdo con el plan divino, para que pueda servir, bendecir y consolar a todos aquellos con quienes entre en contacto. Yo acepto que este decreto está cumplido por el más sagrado nombre de Dios, que yo soy. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy bien, ha sido un placer compartir una vez más con ustedes. Vamos a despedirnos, vamos a recordarles que con el favor de Dios nos encontramos de nuevo el martes 9 de abril desde Buenos Aires para concluir con este curso sobre luz en el sendero, el tema que a tratar en esa actividad, que es el último tema que nos toca, son las 3 verdades. Bien, les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Éxitos. Gracias, gracias. Fernando, te vamos a